Bueno, continuando con el tema de polinomios, vamos a ver ahora el ejemplo de un polinomio donde presenta un coeficiente al inicio de la expresión. Por ejemplo, tenemos f de x es igual a 2x al cubo más x cuadrada menos 13x más 6. Si te fijas, a diferencia de los anteriores, en este caso aparece un 2 al inicio, puede ser cualquier número, este método aplica para cualquier número, entonces vamos a ver cómo se resuelve este polinomio. Vamos a ver primero lo que son los ceros del polinomio mediante la división sintética y luego vamos a hacer una tabla de valores para realizar finalmente nuestra gráfica de este polinomio, que recuerda que es de grado 3 porque el exponente más grande de la x es el 3, por lo tanto es un polinomio de grado 3. Recuerda que estamos viendo grado 3 y grado 4. Mi siguiente ejercicio será un grado 4 para que estés ahí al pendiente de él. Bueno, vamos a ver cómo encontrar los divisores. En este caso es diferente. Yo tengo el polinomio y tú tienes que observar el último valor que tenemos. Es este valor al que tienes que dar mucho énfasis o tienes que poner tu atención. Y hay otro valor que también tenemos que poner atención, que como dijimos era diferente, que es el 2. Mira, al número 6 le vamos a llamar P. ¿Sí? Y al número 2 le vamos a llamar Q por asignarle dos letras. Pueden ser cualquier otra letra, pero le vamos a asignar P y Q a esos dos numeritos. Y luego tenemos que encontrar los divisores primero de P. Te recomiendo que inicies con los divisores de P, porque así va a ser más fácil el acomodo de los divisores de este polinomio. Si lo haces al revés, a lo mejor te vas a confundir un poquito. Entonces sacamos primero los divisores de P. Recuerda, los divisores de P, que es P vale 6, los divisores de 6 son 1, son 2, es el 3 y es el 6. Tiene 4 divisores, porque entre los demás números, pues si lo divido no me va a dar un número entero. Y entonces, pero recuerda también que tenemos que tomar los dos valores, positivo y negativo, entonces sería más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 6. Y luego buscamos ahora los divisores del otro valor que le llamamos Q. Vamos a sacar los divisores del 2, pues del 2 es más fácil porque solo tengo dos divisores, que sería el 1 y el 2. Y entonces le ponemos más menos 1, más menos 2. Pero con estos dos valores, con los divisores de P y con los divisores de Q, yo entonces encuentro los divisores de mi polinomio. ¿Cómo se construye entonces los divisores de este polinomio? Tenemos que hacer P sobre Q. Y para eso voy a buscar el primer divisor, que en este caso sería más menos 1, y lo voy a dividir entre el divisor de Q. O sea que quedaría 1 sobre 1. 1 sobre 1 pues es 1, entonces mi primer divisor es más menos 1. Nada más le dejo el más menos. Ahora para el segundo voy a seguir este orden. Sigo con el 1 del P, pero lo divido entre 2. Entonces mi divisor sería más menos un medio. Sí, lo voy a dejar expresado así en fracción. El tercer divisor sería, me iría con el número 2 entre 1 y entonces tengo más menos 2. Y ahora hago el siguiente, el más menos 2 entre el 2, que sería 1, pero como ya lo tenemos escrito, no lo vamos a repetir, solamente lo tenemos que escribir una sola vez. Y entonces ya está escrito, no lo pongo, ya lo tengo, es como que, ay, me sale otra vez, pero no lo voy a poner. Y continúo, ahora vamos con el 3. Sacamos 3 entre 1, que me da 3, y pongo más menos 3. Y luego 3 entre 2, que es 3 medios, pero le voy a poner más menos 3 medios. Ahora voy con el 6, 6 entre 1 me da más menos 6. Y finalmente 6 entre 2, que me da 3, pero ya lo escribimos, entonces no lo vuelvo a poner. Estos son los divisores de mi polinomio. De estos divisores, yo voy a elegir el que voy a utilizar en la división sintética. Vamos con el punto número 1 que dijimos que íbamos a sacar la división sintética. Para la división sintética ya saben ustedes que necesito los coeficientes de todo el polinomio. Entonces el primero sería 2, el siguiente sería 1, el otro menos 13 y finalmente 6.
y tengo que elegir uno de estos valores, que puedo elegir el más 1, puedo elegir el menos 1, puedo elegir el más 1/2, el menos 1/2, el más 2, menos 2, el más 3, menos 3, el más 3 medios, menos 3 medios, más 6 o menos 6, el que yo quiera. En este caso yo voy a elegir el 2, ¿sí? Voy a elegir el 2 porque me gustó el 2. Vamos a decir que me gustó el 2, entonces yo elijo el 2. Ustedes pueden elegir cualquier otro, el que ustedes deseen. Ya saben que si no les sale, bueno, intentamos con otro valor. Entonces voy a aplicar el método de división sintética. Recuerda que el primer valor lo bajamos, el que tengamos. En este caso yo tengo 2, lo bajo. Y ahora voy a multiplicar ese número por el que tengo dentro del cuadrito azul, que fue el que elegí. Sería 2 por 2, me da 4. Y ahora voy a sumar el 1 más el 4 que tengo abajo, serían 5. Vuelvo a multiplicar 5 por 2, que tengo dentro del cuadrito, que me da 10. Y sumo menos 13 más 10, que me da menos 3. Vuelvo a multiplicar menos 3 por 2, que me da menos 6. Y 6 menos 6, pues me da 0. Y entonces, como me dio 0, encontré uno de los factores. Recuerda que con estos que tengo de este lado voy a construir mi cociente y con el 2 voy a escribir solamente uno de los factores que ya encontré. Y entonces tenemos que el cociente sería 2x cuadrada más 5x menos 3. ¿Qué multiplica? Recuerda que tienes que poner x menos y el valor que elegí, o sea que sería x menos 2. Y ese es el valor. Ahora, a mis alumnos les gusta mucho aprender y me preguntaron cómo factorizar esta parte, que era un poquito complicado, no lo vimos en clase por cuestiones de lo que está pasando, y entonces en clase virtual lo vimos en clase, pero quiero retomarlo para que si ellos lo quieren volver a ver, sepan cómo se hace. Voy a tomar, o voy a buscar más bien, dos números que multiplicados me den 2x cuadrada. Entonces, pues yo elijo pues 2x que multiplica a x. Y entonces, si yo hago 2x por x, me va a dar 2x cuadrada. Entonces, estamos bien. Ahora me voy con el menos 3 y busco dos números que multiplicados me den menos 3. Y entonces tenemos pues 1 por menos 3 o menos 1 por 3, pero voy a poner menos 3 por 1. ¿Sí? Yo elijo cualquiera, ustedes elijan el otro valor si quieren para que vayan bien. Y entonces, multiplicados 2x por x me da 2x cuadrada y menos 3 por 1 me da menos 3. Ahí vamos bien. El problema es cómo sacar el valor del medio. Recuerda, para esto tengo que multiplicar cruzado. Entonces pongo una flechita que voy a multiplicar a x por menos 3 y esto me da menos 3x. Y voy a multiplicar 2x por 1 y esto me da 2x. Si yo sumo 2x menos 3x me da menos 1x. Y entonces esto no es correcto. Entonces, ¿por qué no es correcto? Porque yo quiero que me dé el 5x que está en el medio, que no quedó encerradito entre los círculos azules. Y entonces no me da ese valor. Si le cambio los signos, al 3 le pongo más y al 1 le pongo menos, lo único que va a hacer es que le va a cambiar el signo a lo que tengo de este lado y entonces me va a quedar menos 2x más 3x, que seguiría siendo una x. Entonces esto no se resuelve de esta manera. En realidad voy a utilizar otra vez buscar dos números que multiplicados me den x, 2x cuadrada, que es 2x por x, y dos números que multiplicados me den 3. Si te fijas, son los mismos números. Me vas a decir, Miss, pero son los mismos números. Sí, pero están acomodados de manera contraria. O sea, yo los acomodé, ahorita tenía el 3 arriba, ahora lo puse abajo y entonces eso me va a ayudar a sacar el valor que necesito. Mira, vamos a ver si es cierto. Vamos a multiplicar, recuerda, siempre es multiplicar cruzado, no importa cuál primero, pero es multiplicar cruzado. Hacemos 2x por 3, me da 6x. Y luego hago x por menos 1, que me da menos x. Si sumamos 6x menos x, entonces obtenemos 5x. Y entonces el 5x era el que yo necesitaba para obtener la factorización.
Ahora, lo que yo les recomiendo a mis alumnos siempre en clase, ya tengo varios años dando clase de matemáticas, les recomiendo que cuando factoricen de esta manera, que es un poquito con lo que batallan, encierren esta parte. Yo le puse ahí un cuadrito donde lo encerré que queda 2x menos 1. Ese es uno de los factores, después los vamos a sacar ahorita los ceros, pero ese es uno de los factores. Y el otro es x y un 3, pero recuerda que como tiene 3, entonces lo voy a poner más 3. Y entonces eso es lo que voy a acomodar dentro de los paréntesis. Tenemos 2x menos 1 por x más 3 por x menos 2, ¿sí? Recuerda esto porque es un poquito lo más complicado de este ejemplo. Vamos a continuar ahora determinando los ceros del polinomio. Con esto ya no tienen problema. Ya saben que yo tengo esos valores y que los tengo que igualar a 0. ¿Qué significa eso? Que cada uno de esos valores tiene que ir igualado a 0. Entonces agarro el primero, que es 2x menos 1, y lo igualo a 0. Y entonces tengo que despejar. Siempre recuerda dejar sola la x porque es lo que andamos buscando, cuál es el valor de la x. Y entonces el menos 1 está restando, lo voy a pasar al otro lado y va a pasar sumando. Y ahora el 2 está con la x, operación que están haciendo, están multiplicando, entonces por lo tanto lo paso dividiendo hacia el otro lado. Y entonces mi primer 0 es cuando la x valga un medio, pero lo voy a poner en punto 5 en decimales porque así es más fácil encontrarlo en la recta. Ahora, el segundo, agarro x más 3, recuerda, lo igualas a 0. Ahora, el más 3 está sumando, pasa al otro lado restando. Y entonces mi segundo 0 es cuando x vale menos 3. Y por último, tomo x menos 2, lo igualamos a 0 y entonces el menos 2 está restando, lo paso al otro lado con operación contraria, que es sumando, y entonces x es igual a 2. Tenemos los tres ceros del polinomio, que es 0.5, menos 3 y 2. Vamos a continuar con la tabla de valores. Recuerda que acomodo primero el más pequeño. El más pequeño es menos 3 y le voy a agregar dos más pequeños. Recuerda que es como si yo viera la recta. Tengo el menos 3 y luego para este lado está el menos 4 y luego el menos 5, que son más pequeños que menos 3. Por lo tanto, nuestra gráfica, nuestra tabla y nuestra gráfica también van a empezar en menos 5, menos 4, llego a menos 3, menos 2, menos 1 y luego el otro valor sería 0. Después aparece mi segundo cero del polinomio o raíz, 0 polinomio de la raíz, que es 0.5, lo tienes que agregar. ¿En dónde está 0.5? Bueno, 0.5 está entre 0 y 1 positivo, por lo tanto lo voy a meter aquí. Lo tenemos que poner y después de 0.5 siguen los valores enteros, que serían 1. Y luego el otro 0 sería cuando vale 2. Y entonces recuerda, después del último 0, agregar otros dos valores. Siempre, siempre tienes que hacer esto. Entonces agregamos 3 y 4. Ahí ya hicimos la construcción de la tabla. Vamos a realizar la evaluación de estos valores. Ya no lo voy a explicar tal cual porque creo que esta parte la hemos visto ya todo un año. Si alguien tiene dudas puede checar videos anteriores, cómo se realiza la tabla. Y recuerda que lo debes de hacer en nuestra factorización, en la factorizada donde decía x, 2x menos 1 por x más 3 por x menos 2. Sí, en esa factorizada, en esa evalúa, puedes usarla en la primera, también va a funcionar, pero recuerda que es más sencillo cuando ya hicimos esa ecuación más simplificada. Entonces solamente te voy a dar los valores, ya los tengo. Esos son los valores tabulares de este ejercicio y luego esta es mi gráfica. Yo utilizo programas para realizar las gráficas, puedes hacerlo uno a uno. Hay ejemplos anteriores que te digo exactamente cómo hacer punto a punto esta gráfica, pero en esta ocasión quiero hacer resaltar solamente lo que hemos estado viendo. En la gráfica ocurren varios detalles que tenemos que observar, como es que
en el menos 3, en el valor de x, cuando vale menos 3, la y vale 0. Y entonces en mi gráfica, ¿qué pasa? Yo me voy al eje de las x y me voy al punto menos 3, que es el punto A, y en ese valor vale 0, porque se cruza la gráfica con el eje de las x, entonces estamos perfectos. Otro valor que también nos da 0 es cuando 0, ahí es cuando punto 5 vale 0, no cuando 0 vale 6, cuando punto 5 vale 0. Y entonces me voy al siguiente valor, si te fijas está después del 0, ahí está punto 5, entonces también vale 0 y entonces está perfecto nuestra tabla y nuestra gráfica. Y finalmente cuando 2 vale 0 también, entonces vamos al punto C, en el eje de las X es el 2 y no sube ni baja, sino que ese punto se queda ahí y entonces esto representa la gráfica de nuestro polinomio de grado 3, donde aparece un número al inicio. Espero que entiendan bien esto. Olviden ahí el pequeño error de la presentación, pero recuerden que esto ya lo vimos y es muy sencillo de tabular y graficar. Hasta luego.